fíjense, entraríamos rápidamente, por razón de tiempo, Ujú. a la invalidez de los actos. Al hablar de la invalidez, entraríamos en la primera categoría, que sería la invalidez por contrariedad de derecho. Estaríamos hablando de la invalidez, eh, mm, digamos, absoluta Ujú. y relativa. Y la invalidez absoluta estaríamos hablando de vicios de fondo y vicios de forma del acto administrativo. Por contrariedad de derecho, hablamos de la violación de la reserva legal, el artículo 10 de la LOPA. En la jerarquía de los actos, que lo decíamos anteriormente, Vean ustedes el 13, 14, 15, 16, 17 de la LOPA. la violación de los actos de efectos generales y la violación de la jerarquía de los actos, el 13 y el 14, la retroactividad de los actos, estaríamos hablando también El 12 de la LOPA. del 10 de la LOPA, Así no, razón, perdón. de la violación de la cosa juzgada, hablamos del 82 de la LOPA, y de la violación de los límites de la discrecionalidad, el 12 de la LOPA. Esos serían los vicios por contrariedad a derecho. Esos vicios por contrariedad, fíjense por lo menos el de los límites de la discrecionalidad. La discrecionalidad es, digamos, el marco de actuación que tienes dentro de la legalidad. Es decir, es la maniobrabilidad en la actuación administrativa. Así es. No en la actividad, en la actuación. Es decir, el despliegue de conducta del funcionario tiene la posibilidad de imponer una amonestación o imponer una destitución. Estamos hablando de una discrecionalidad en la actuación. ¿Cuál va a ser el procedimiento que tú vas a, eh, vas a aplicar? El ejemplo prototípico, aunque genera mucha roncha, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Es el República mejor. y el Exacto. Sistema Nacional de Control Exacto. Fiscal. Declarada la responsabilidad administrativa del funcionario, el Contralor General de la República, atendiendo a la gravedad de la falta, vea, ya le deja discrecionalidad para que lo analice, podrá suspender sin goce de sueldo hasta por 24 meses al declarado responsable u ordenar su destitución. Y, a su vez, determinar la declaratoria de inhabilitación hasta por 15 años. Vean, ese es el mejor ejemplo de discrecionalidad en Sí, su máxima esa es expresión. la. Usted decide si son 6 meses, un año, 2 años, 15 años. Usted decide si le suspenden sin goce de sueldo, 5, 6, 7, 12, 24 meses ordena la destitución. Y como bien nos recuerda el profesor, es ese margen de maniobra que tiene para decidir. Sin embargo, recuerden, a mayor discrecionalidad, mayor motivación. A menor discrecionalidad, menor motivación, Exacto. porque es el elemento que nos permite decir después, vincularlo a la proporcionalidad. Exacto. Y fíjense, hablaríamos de la incompetencia, ya entrando a los requisitos del acto, de fondo y de forma, incompetencia. Competencia, incompetencia como invalidez. Y en la incompetencia hablamos de incompetencia constitucional y hablamos de incompetencia legal. Es decir, hablamos de usurpación de autoridad, de usurpación de funciones y de extralimitación. Y hay que tener cuidado, porque la gente a la ligera habla de una u otra como si estuviéramos en presencia de una sola incompetencia, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos de este lado del escritorio y vamos a denunciar, vamos a impugnar en sede administrativa o vamos a demandar en sede judicial el vicio por incompetencia. Vean ustedes, sin ninguna traza política, sino sencillamente bajo un análisis académico, para que lo visualicemos en cada caso. Usurpación de autoridad. El ejemplo paradigmático que me gusta siempre citar es caso Carmona. Yo juro, presidente, oiga usted, pero usted no estaba investido de función pública, usted usurpó autoridad. Ese es el mejor ejemplo de usurpación de autoridad. El caso de Carmona en el año 2002. Usurpación de funciones. Miren, caso Guaidó. O sea, yo estoy en la rama legislativa e invado las competencias de la rama ejecutiva. Y yo me declaro presidente. No, ya valgo de rama legislativa y no rama ejecutiva. Extralimitación de atribuciones. Oiga usted, yo soy gobernador del estado Mérida y voy a dictar un decreto en materia de electricidad. Oiga usted, pero a mí no me corresponde. Yo no produzco electricidad, yo no transformo electricidad, yo no genero, yo no distribuyo, yo no cobro. Eso le corresponde a una empresa nacional. Ah, eso es actividad administrativa. Sí, yo tengo actividad administrativa, pero esas no son mis atribuciones. Eso está, no en el nivel estatal, sino en el nivel nacional. Ven ustedes esas tres ejemplificaciones para materializar lo que nos dice el profesor Freddy: la usurpación de autoridad, la usurpación de funciones, la extralimitación de atribuciones. Exacto. Y el otro, hablaríamos de la ausencia de base legal.
Y cuando hablamos ausencia de base legal, no tengo un basamento o estoy hablando de una norma derogada o que no se aplica el caso, estaríamos también hablando del falso supuesto, una aplicación incorrecta, errónea, porque estaríamos hablando de dos situaciones. No existe norma para el caso, existe una norma ya derogada o estamos hablando de una errónea aplicación de una norma y estaríamos en presencia de ausencia de base legal. Y hablamos del vicio de, en el objeto, y podemos observar que se configuran dos casos: cuando exista la imposibilidad material del acto, ilicitud del contenido del acto, indeterminación de los alcances del acto. Claro, esto es 19 de la LOPA, cuando el acto es de imposible o ilegal ejecutivo. O ilegal ejecución. Imposibilidad fáctica, imposibilidad jurídica. Claro. Me gusté. Y hablamos entonces también el vicio en la causa, abuso de poder, y vicio en la finalidad, desviación de poder. Errónea apreciación, falsedad de los hechos, omisión de consideraciones relevantes. Estamos hablando de abuso de poder, es decir, como yo, por eso te decía en el caso del ejemplo de la Contraloría, ¿estamos hablando de abuso o estamos hablando de pareciera que es más abuso que finalidad? Cuidado, pero ¿por qué? Porque estamos dándole una errónea apreciación. Estoy utilizándolo para un fin distinto. Y exacto. Me apego a la norma, ojo, todo lo que estoy diciendo tiene fundamento normativo, Okay. pero mi fin es otro. O sea, vean, desde el principio no lo hice para afectar a otro, lo hice para favorecer a alguien. Exacto. Entonces es ahí donde no estoy abusando del poder como tal, Sí, estoy no, desviando el poder. Porque la finalidad del procedimiento es escoger al mejor, no, y yo lo estoy usando como mampara para Claro. escoger a quien yo Ustedes quiera. podrán observar en la lámina cuando busquen la invalidez en un aspecto a resaltar, y lo voy a leer: se debe probar, lo acabas de decir, la finalidad desviada. En la desviación de poder debe probarse. Por eso es muy difícil, Mucho. La prueba es muy, muy difícil. tanto interna. Tanto la desviación de poder como el abuso es muy difícil probar. Hay que tener mucho cuidado con la delación de los vicios de los vicios del acto administrativo. Cuando nosotros hablamos de los requisitos de forma del acto, hablamos de vicios del procedimiento, hablamos de vicios en la forma de expresión de los actos y vicios en la esterilización. Fíjense, vicios en el procedimiento, lo decíamos anteriormente. La jurisprudencia ha sido muy madura, y digo madura en el sentido de que ha tenido una visión progresista de avance, de entender que el 19 de la LOPA había que redimensionarlo. Mucha gente habla, por ahí se habla de la necesidad de la reforma de la LOPA. Yo considero que con todas las incorporaciones jurisprudenciales, la LOPA, a pesar de tantos años de vigencia, muy operativa. Sus proyectistas tuvieron una visión de progreso, progresista, de proyectarse a lo largo del tiempo. Vicios del procedimiento, estamos hablando de irregularidades intrascendentes, lo decíamos, estamos en presencia de una afectación del 73 de la LOPA, o sea, irregularidades relevantes, y cuando hablamos de las irregularidades relevantes es aquellas que de alguna manera, aunque no estemos hablando de una violación del procedimiento, una violación total y absoluta, hay unas fases del procedimiento que no se han cumplido y que afectan notablemente el apego a la legalidad, y obviamente están a espaldas de la juridicidad. Y hablamos de la prescindencia total y absoluta del procedimiento. Cuando nosotros hablamos de la forma de expresión del acto, estamos hablando de la motivación, pero en los vicios hablamos de la inmotivación. Y una cosa es, cuando nosotros hablamos de la inmotivación, ausencia de expresión de la declaración de voluntad. No hay nada. Pero también nosotros hablamos de motivación contradictoria. La jurisprudencia ha avanzado, y cuando ustedes analizan la jurisprudencia de la sala político-administrativa, se observa y se dice, bueno, si tú alegas la inmotivación, tú no puedes alegar motivación contradictoria. No puedes alegar motivación. Una excluye la otra. Exacto, una excluye la otra. Si tú alegas, fíjate, si tú alegas inmotivación, no puedes alegar falso supuesto, porque no hay motivación, pero tú puedes alegar falso supuesto y motivación contradictoria. Es decir,
que hay una exclusión en las argumentaciones. Tengo una argumentación que debería enlazarla con otra para tener la construcción y tengo argumentaciones que al cruzarlas se me contradicen y obviamente me repelen, por decir así, polo. Si hablamos de ciencias de la complejidad, un distanciamiento de la comprensión argumentativa que debería tener el acto administrativo. Y tenemos la exteriorización del acto como un vicio, afecta la eficacia y hablamos de ausencia de notificación Notificación deficiente, con vicios. o notificación deficiente. Pero ausencia, fíjense, y aquí lo decíamos anteriormente, ausencia de notificación del acto definitivo y ausencia de notificación del acto de trámite. Si estamos hablando de un procedimiento disciplinario no hay la notificación dentro del procedimiento, aunque pudiera darse, participar posteriormente se enteró por tercera persona, hay una ausencia de la notificación del acto de trámite, puede presentarse el procedimiento para oponerse y alegar el vicio de nulidad, porque la exteriorización del acto de trámite lo está afectando. Si la memoria no me falla, por esta 85, 86, 85 de la LOPA, cuando me dice, podrá impugnarse los actos que sean notificados y que afecten los derechos, salvo los de trámite. Eso es en cuanto a, de manera muy condensada, en cuanto a la invalidez de los actos. Estamos hablando entonces de contrariedad de derechos, estamos hablando de aquellos vicios de fondo y vicios de forma del acto administrativo. Estos vicios hay que tener precisión de cuál es el alcance, porque pudiéramos nosotros entender que por lo menos el vicio de abuso de finalidad, pudiéramos nosotros, si lo logramos Desviación de poder probar, afectaría el procedimiento o traería otras consecuencias. O sea, hay que tener cuidado si hablamos de la nulidad o la anulabilidad del procedimiento, porque pudieran ordenar a realizar nuevamente, en el caso del proceso de contratación, a realizar nuevamente el proceso de contratación. Reponerlo hasta el momento en que vuelva usted a hacer el pliego con una matriz de calificación y evaluación. Y hablamos entonces de nulidad relativa, no hablamos de nulidad absoluta. Hablamos de reposición. Exacto, la reposición es una nulidad relativa. Entonces, fíjense que hay que tener sumo cuidado de cuál es la pretensión, y eso lo vamos a ver en derecho procesal administrativo. En ocasiones, la pasión, la incorporación de elementos políticos, la incorporación de elementos subjetivos, la incorporación de esa ausencia, digamos, de ética del funcionario, de que debes cumplir y debes garantizar la buena administración, enloda, por decirlo así, empañan el procedimiento, empañan la teoría de la actividad administrativa y por lo tanto empañan el desarrollo del derecho administrativo. No sé si quieres algo. No. Efecto, entonces, tenemos por otro lado los efectos de la nulidad absoluta, ya, y los de la nulidad relativa, ya los decimos. Si nosotros hablamos de la nulidad relativa, podemos hablar de la anulabilidad del acto. ¿Qué significa la nulidad relativa? Simplemente que se ordena encauzar el desarrollo de la actividad administrativa en apego de la legalidad, pasando por encima o transitando por el bloque de juridicidad. En cambio, al hablar de la nulidad absoluta, el acto no produce ningún efecto jurídico. Ojo con esto y lo vinculamos rápidamente con la eficacia y la ejecutividad del acto. Lo decía el profesor Hugo y nos desviamos en la explicación. Concurso. En el concurso se va a impugnar el acto, la declaratoria de ganador. Estamos hablando de la impugnación del acto. Se impugna, pero a pesar de la impugnación en sede administrativa, seguirá surtiendo efectos el acto administrativo hasta tanto exista pronunciamiento de la administración. Es decir, que entre A y B, A resulta ganador con una violación del procedimiento, B impugna el procedimiento. A pesar de la impugnación de B, salvo que la propia administración dicte una medida cautelar administrativa en la que suspenda los efectos del acto, él seguirá
teniendo los derechos de ese acto hasta tanto la administración no lo revoca. Si la administración lo revoca, entonces dejará en sede administrativa, ya dejará de tener a sus efectos y B será el beneficiario y obviamente queda abierta la vía contencioso administrativa. Eso es algo que nosotros debemos entender en cuanto a esa eficacia y en cuanto a la ejecutividad del acto administrativo. Y bueno, efectivamente, como nos recuerda el profesor, es importante entonces identificar la anulabilidad y la anulabilidad. La nulidad no admite solución jurídica. La nulidad no permite salvar el acto administrativo. El acto nació muerto porque es de tal entidad del vicio que no puede tener mayor efecto en derecho. En cambio, la anulabilidad es un vicio de menor entidad, admite ser subsanado, como nos lo dice el 81 de la LOPA, caso el 83 para la nulidad, no, solo queda reconocerla en cualquier momento. En cambio, la anulabilidad nos permite que, subsanando los vicios de que adolezca, el acto siga produciendo efectos. Consecuentemente, son dos aspectos claves y hay que vincular y diferenciar el 19 y el 20 de la LOPA con el 81 y 83 de la LOPA al efecto. Claro. Y fíjense, uno de los efectos de la nulidad, si no es impugnado en sede administrativa o recurrido en sede judicial, pues no podrá ser revocado por la administración y va a crear derechos. Claro, hay que tener cuidado con el tema de la revisión de los actos. Que si bien es cierto, estamos hablando de acto administrativo, la revisión de los actos forma parte del procedimiento administrativo, de las etapas del procedimiento. Luego de la decisión, en ese tránsito entre la decisión y la ejecución del acto, estamos hablando de la revisión del acto administrativo, la posibilidad que tiene el administrado de acudir a sede judicial, a sede administrativa y posterior a sede judicial, con la advertencia de que digamos, avance jurisprudencial, se tiene la posibilidad de no agotar la vía administrativa e irse directamente a la vía judicial. Cuando nosotros hablamos, por poner un ejemplo, de un procedimiento administrativo concursal, pudiéramos nosotros observar que la persona puede directamente ir al contencioso administrativo, al sistema contencioso administrativo. Sin embargo, hablamos de la posibilidad de impugnar en sede administrativa de acuerdo al procedimiento, pero hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos del régimen funcionarial. Porque cuando hacemos referencia al régimen funcionarial, si bien es cierto, se tiene la posibilidad de agotar la vía administrativa a través de la interposición del recurso jerárquico, porque ahí solamente tendríamos un solo recurso, dado una razón, dado los 3 meses del lapso de caducidad. No podemos nosotros hablar de la interposición de recursos de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos cuando tenemos solamente 3 meses para acudir a la vía judicial. Por eso, en ocasiones las personas deciden ir directamente, una vez afectados en ese procedimiento, en esa situación funcionarial, acudir directamente a la vía contencioso administrativa a través de la querella funcionarial en el procedimiento contencioso funcionarial. Bueno, es importante que nosotros nos ubiquemos en esta relevancia de no solamente de los efectos, sino de lo que significa el acto administrativo. Y el acto administrativo pareciera que es, como dice el profesor Hugo, la joya de la corona. Yo colocaría el acto administrativo conjuntamente con la actuación administrativa, porque posteriormente ustedes verán que ahora nosotros en el 7 y en el 8 de la ley de la jurisdicción, los invito a que lo revisen, nosotros hablamos de órganos sometidos al control y hablamos de actuaciones sometidas a control del sistema contencioso administrativo. No, no solamente vamos a hablar de atacar el acto, sino también de atacar la actuación de aquel que tiene potestad en el ejercicio de la función administrativa dentro de la función pública. Sí, bueno, esto nos recuerda una vez más efectivamente que tenemos el acto, pero también tenemos la actividad, la inactividad
Hay todo un conjunto de pretensiones que en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en el 259 de la Constitución se van a poder deducir la misma responsabilidad de la administración pública. Por lo tanto, no es solo la nulidad del acto administrativo el elemento a deducir, sino que hay todo un conjunto de actuaciones o no actuaciones en la administración que van a estar sujetas a control del contencioso. Perfecto.